Hola, ¿qué tal, futuros diseñadores? Bienvenidos a una nueva práctica aquí con el profe Manuel. Esta vez veremos cómo hacer tinta en Illustrator. Si quisieras hacer este ejercicio con tableta digitalizadora, tendrías que seguir las mismas instrucciones, pero en lugar de usar la herramienta pluma para después convertir los trazados en pinceles, simplemente trazarías a pulso con tu tableta digitalizadora. Entonces, puede que esta práctica también te sirva si quieres entintar con tableta. Sin más que agregar, comenzamos. Pues bueno, henos aquí. Primero voy a dar crédito de la imagen. La imagen es del capítulo 315 de Dragon Ball de Akira Toriyama. Es una imagen pues que seguramente han visto o tal vez pues simplemente lo ubican por el personaje, que es probablemente uno de los personajes animados más populares del mundo. La primera vez que grabé este video lo hice con un dibujo mío, pero ahora preferí hacerlo con un dibujo pues de un artista mucho más reconocido, para que queden más claras ciertas cosas, ¿no? Además, Akira siempre fue muy bueno en la cuestión de tintas. Bueno, creo que a los mangakas más bien les entintan otras personas, pero generalmente pues las tintas que hacía pues estaban muy bien hechas, por lo cual pueden ser un buen punto de partida. Lo primero que vamos a hacer es analizar un poquito la tinta porque vamos a tratar de emularlo. Realmente casi no se nota, pero sí que hay calidad de línea, miren. Aquí la línea está bastante más gruesa y adelgaza hacia acá, por ejemplo. Entonces, este es el tipo de línea que quiero usar con mi herramienta pluma, con mi herramienta pincel. Lo primero que voy a hacer es generar un pincel que emule pues a los que existen en la realidad. Para ello voy a agarrar un color completamente negro en una forma elíptica, pues que se vaya estirando. Aquí lo tenemos. Este va a ser mi pincel, esta va a ser la forma de mi pincel. Muy parecido al tipo de trazo que me daría un pincel de verdad o inclusive una plumilla. Esta va a ser calidad de línea de delgados a gruesos y este pues va a ser mi pincel básico. Ahora voy a abrir mi panel de pinceles, está en el F5 o si no pues búsquenlo en ventana, brushes, F5. Voy a arrastrar este pincel al panel de pinceles y me pregunta que qué tipo de pincel es. Es un pincel de arte. Le decimos que sí. Voy a poner aquí pincel básico. El width fix está bien. Este también está bien, no tendremos que moverlo. El único que tendríamos que mover es el modo de colorización, que sería tints, que es el segundo que está. Después de none está tints. Y listo. La dirección está bien hacia allá. Todo bien. La verdad es que dará lo mismo la dirección, porque es una figura simétrica. Y aquí aparece nuestro nuevo pincel. Ahora, miren lo que pasa cuando dibujo una línea con la herramienta pluma. Y posteriormente, sin soltar la línea, más bien con la línea seleccionada, tomo un pincel. Se vuelve nuestro pincel de acá, tal cual estaba. Obviamente es muy grande. Si lo bajo a .25, pues está mejor. Si lo bajo a .1, está mucho mejor, pero sigue estando bastante más grueso que los trazados que necesito. Entonces lo voy a dejar en 0.05. Y ahí está bien. Así como tenemos nuestra paleta, de color, podríamos hacer una paleta de pinceles. Lo primero sería generar el pincel, corroborar que este no tenga color de relleno, si lo tiene. Entonces voy a tomar el pincel y luego voy a tomar el grosor de aquí. Y este estaría aquí para que podamos tomar este grosor de acá sin tener que teclearlo manualmente. Si fuéramos generando más grosores de pincel, pues los iremos poniendo también aquí para pues trabajar con ellos. De momento me llevaré todo esto a una nueva capa para dejar el boceto limpio, para dejar pues la imagen base sin nada más. Esta sería la base. Y aquí serían las tintas. Recomiendo tintar en una sola capa, porque al final se van a generar los espacios negros y va a ser imposible si lo tenemos en muchas capas. Si necesitara más grosores de pincel, podría irlos generando con esta paleta, simplemente subiéndolo. Y así. Es probable que entinte todo con el de arriba, pero pues voy a tener el de abajo solo por si acaso. Ahora miren lo que pasa cuando entintamos un círculo de esta manera.
pues la calidad de línea hace que inclusive aquí prácticamente solo se toquen, ¿no? Las figuras cerradas probablemente tengamos que resolverlas en más de una pasada. La lógica que usaríamos al entintar algo del mundo real sería esta. Intentar entrar en una línea muy larga un poquito antes de que la línea termine, para que la línea no se sienta discontinua. Esto sería en el mundo real. Entonces, cuando hagamos este tipo de trabajo, tendríamos que hacer lo mismo. Tratar de entrar en una línea que ya está. Y empezar a dibujar desde ahí nuestro trazado para que la línea se sienta más continua. En este momento estoy haciendo una segunda línea. Voy a desbloquear todo. Y pues mi segunda línea la haría con trazado y la haría de este trazado. Y miren cómo de repente el círculo se siente un poco más completo. Hay figuras que no vamos a poder resolver en un solo trazado como lo haríamos si solo estuviéramos trabajando con la herramienta pluma, sino que habría que hacer trazados continuos que se solapen uno al otro, que se toquen, que estén realmente encima uno del otro para que se sienta esta continuidad y se sienta este trabajo que esté emulando el trabajo que haríamos a mano. Entonces hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, un círculo si lo resolvemos completo se va a ver raro, tendríamos que resolverlo en dos piezas, como lo hice hace rato, así. Y bueno, por ejemplo, voy a copiar este para explicar el último principio que voy a usar durante la tinta. Voy a convertir estos objetos en... los voy a expandir. Y una vez que están expandidos los voy a fusionar. Y voy a usar el bote de pintura que está en la K. Leaf Paint Bucket en la K. Después de fusionados dos trazados que se solapan y que se vuelven uno solo y que tienen un espacio perfectamente vacío dentro, podemos rellenar con esta herramienta. Y después tendríamos que volver a expandir para que realmente ya se vuelvan una herramienta, ¿no? En este caso no tiene mucho sentido porque es un círculo, simplemente pude dibujar un círculo. Pero todas las zonas que están rellenas de negro aquí tendrían que hacerse con este método. Pues sería todo. El resto es tal cual, pues simplemente práctica. La parte más difícil de dominar de esta práctica es saber cuándo resolver las cosas en una sola línea y cuándo tenemos que hacer 2, 3, 4, 5 líneas, ¿no? Bueno, antes de empezar voy a bajar la opacidad al trazado. Lo voy a bajar al 50 está bien. Recuerden que el método básico es dibujar las figuras. En este caso voy a dibujar esta. Con F5 tomar el pincel y con nuestra paleta de pinceles tomar el grosor. Voy a meter la paleta de pinceles acá porque pues está demasiado lejos y si hago zoom no la puedo ver. Y ahí tendríamos nuestro primer trazado, ¿no? En este caso, como la línea me lo indicaba así lo resolví. Aquí sería exactamente lo mismo. Lo convierto en pincel. Con la paleta de pinceles tomo las propiedades de este. Y listo. En verdad que aunque lo estoy convirtiendo en pincel no deja de ser un trazado. Con el modo línea podemos ver pues las líneas. Simplemente son líneas que toman la apariencia de un pincel, las propiedades de un pincel que previamente definimos. Aquí por ejemplo lo haría hasta aquí. Tomaría el pincel y con mi paleta de pinceles tomaría el grosor que definí. Aquí hay que cuidar por ejemplo que las líneas se toquen, entonces con la herramienta selección directa puedo estirar un trazado que no quedó del todo bien. Aquí de nuevo dibujo esa, la vuelvo pincel y tomo el grosor. Lo puedo tomar no solo de la paleta, sino aquí ya tengo muchísimos pinceles que tienen justo ese grosor, entonces lo puedo tomar de aquí. Aquí, ya lo había dicho hace rato, me voy a meter desde acá. Cuando nos metamos hay que tratar de hacerlo pues con mucho cuidado. Quizá convenga bloquear estos objetos porque pues como vieron lo edité sin querer. Entonces bloqueo el trazado en el que me voy a meter y comienzo a editar uno nuevo.
Esto va a ser para que se fusionen, para que se vuelvan un solo trazado, para que se sientan como un solo trazado al final. Y lo voy a terminar por acá. Seguimos usando la pluma como siempre la hemos usado. Podemos usar esta herramienta que está acá, que es bastante útil. Y así. Aquí, por ejemplo, también merecería la pena meterme desde antes, así que voy a bloquear. Me voy a meter desde acá. Voy a continuar así. Si no lo hacemos, si no solapamos los trazos, si no hacemos que se toquen, la figura va a quedar rara. ¿Y qué tanto tenemos que meternos? Solo es cuestión de práctica. No hay una fórmula para esto, como en muchas cosas del diseño. Entonces practiquen. Si no les queda del todo bien, hagan otra prueba y otra prueba. Es la única manera en la que vamos a lograr perfeccionar esta técnica. Aquí me conviene terminar. Tomo el trazado anterior. Y como el siguiente va a tocar con este, voy a bloquear este. No lo voy a dibujar realmente encima, pero lo voy a tocar por aquí. Y luego para acá. Continúo acá. Y hasta acá. Como paréntesis cultural, debo decir que Toriyama era un genio. Es un genio, sigue vivo. Ya no está tan en activo, pero es un genio. Entonces, si les interesa la narrativa visual, les recomiendo checar el manga de Dragon Ball. Si bien es una obra que al inicio entra más bien en comedia y después se vuelve una épica que funciona con los mismos principios de la comedia, está tan bien coreografiada en sus peleas, también narrada en sus momentos que francamente se vuelve pues todo un deleite. Pero quizá estoy hablando como fanboy. Continúo con la misma lógica. Lo bueno también es que quien entintara esto pues también sabía muy bien lo que hacía, entonces es muy fácil guiarse por él. Recomiendo hacer estos ejercicios quizá también con entintando un poco de cosas de autores profesionales, sobre todo para entender la tinta. Cuando empezamos a entintar, sobre todo si no tenemos práctica con tinta real, con pincel, con plumilla, pues puede escapársenos porque es muy diferente entintar con un estilógrafo, con un rapidógrafo o con un bolígrafo a hacerlo con herramientas que te den calidad de línea. Entonces esto nos puede ayudar a comprender la calidad de línea un poco. Aquí por ejemplo tengo prácticamente un círculo, entonces lo que hice fue resolver una parte primero y después voy a resolver la siguiente. Voy a resolver la mano por completo en tiempo real para que lo vean. A veces pasa que en un trazado bloqueado no lo entiende como un pincel, entonces me voy a otro. Aquí por ejemplo no me metí lo suficiente, por eso queda así. Entonces me tengo que meter más. Y también del otro lado. Ahora mismo ya se ve mejor, pero el objeto que bloqueé queda un poquito afuera, entonces hay que meterlo tantito. Hasta ahí. Este va a ser particularmente tardado porque tiene muchas líneas, sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta que quien intentó esto lo hizo con plumilla, seguramente, tal vez con pincel, sin posibilidad de equivocarse, sin tanta facilidad como Illustrator nos da. Entonces, si la persona que lo entintó originalmente lo hizo, pues no debería escapársenos a nosotros, ¿no? Esto es mucho más fácil que entintar a mano, entonces, aunque es bastante difícil, aunque hay mucho que comprender para hacerlo bien, pues hay que tomar en cuenta que hay gente que no tuvo estas facilidades y lo resolvía igual de bien o incluso mejor, ¿no? No sé si al final mi tinta se va a ver tan genial como esto, porque el trabajo a mano también tiene cierto encanto, que es muy difícil de emular con trabajo de computadora. Pero pues al final ustedes decidirán si me quedó igual de bien o un poco menos bien.
Cada línea hay que convertirla al pincel, entonces por eso estoy pues aquí constantemente. Voy a seguir acá. Por ejemplo, podemos hacer varias líneas. Así. Tomar el pincel en todas y cambiarlas todas de tamaño. Estas debían salir un poquito más. Entonces con la selección directa tomo el nodo y lo estiro hasta el final de la línea prácticamente. Listo. Hago este y lo convierto. Me interesa terminar toda la mano hasta la pulsera, la muñequera. Entonces voy a seguir un poquito más. Aquí es importante que para que termine en pico lo haga en 2 piezas. O sea, así. Lo bloqueo. Y así. De otra manera, si continuara no iba a terminar en pico. Entonces, de nuevo, si un trazado bloqueado de repente no puede dar las propiedades, entonces hay que buscar otro. Voy a bloquear también este, porque pues sigue otro. Ahí está. Este lo voy a sacar desde aquí hasta acá. El siguiente lo voy a tener que meter así, pero de momento no lo haré, me interesa acabar la mano. Este simplemente lo hice porque me ayuda pues a construir la figura de abajo. Realmente todo en el diseño es tomar decisiones. De nuevo aquí tiene que quedar picudo, entonces no puedo seguir, tengo que parar ahí. Y entintar esto, luego lo bloqueo. Porque tengo que tomar este pad, y si lo hiciera sin bloquear, lo que haría sería pues que los fusionaría. Realmente esa es la práctica, saber cuándo hacer más de una línea, saber cuándo bloquear, saber cuándo editar. No es una práctica la que yo denominaría fácil y es tardada dependiendo de la ilustración que decidan entintar. Pero tampoco es imposible. Una línea más. Ya sé que ese de ahí no está bloqueado, entonces me voy recurrentemente a ese. Ahora mismo lo voy a tener un poco más fácil porque no bloqueé el anterior, entonces puedo copiarlo de aquí. Ahora sí que voy a bloquear estos dos. Y haré esta línea completa. Creo que tendría que ser hasta aquí. Y luego así. Tomo este y luego este. Para eso estoy usando constantemente la herramienta. Gotero, cuentagotas. Desbloquear todo. Este no toca acá, entonces lo edito con los manejadores. Y este queda ligeramente fuera, entonces lo meto tantito. Falta este de acá. Este podría resolverlo si en una sola línea porque pues no genera piquitos. Entonces lo hago así. Y lo último que me faltaría sería pues hacer estas líneas paralelas, ¿no? Genero el ángulo. Quito esta, genero el ángulo hasta acá. Voy a hacerlas todas y posteriormente voy a tomarlas todas para volverlas pinceles. Está muy pixelado, entonces tengo más o menos que imaginar dónde están las originales. Eso también puede ser difícil al inicio, pero como estas líneas se solían hacer con escuadras, entonces pues tomo una a cierto ángulo y las replico. Después con los manejadores las hago más pequeñas o más largas, pero siempre en el mismo ángulo para
pues emular este trabajo que originalmente se hacía con escuadras. Ahí por ejemplo cambié el ángulo, entonces deshago. Y una vez que lo tengo al ángulo, continúo. También por esto no quise usar un dibujo mío porque no suelo hacer esto. Pero es interesante pues ver cómo se resuelve. Aquí valdría la pena inclusive irnos a un grosor menor. Por ahí. Entonces lo voy a aplicar en mi paleta de trazados, de pinceles. Ese sería el grosor menor porque puede que lo siga ocupando. Seguramente lo voy a seguir ocupando pues en donde haya más ashurados. Inclusive los que ya están, no, esos también así. Voy a ocultar mi boceto para tener claro lo que llevamos. Sí, todos los demás también tienen que volverse de ese grosor porque están demasiado grandes. Ahora mismo es muy importante que lo deje bien porque voy a convertir estos pinceles en formas, las voy a expandir. Entonces va a quedar raro si no lo hago correctamente. Ahí está. Voy a tomar todo lo que llevo. Voy a ir a objeto, expandir apariencia. Inclusive por seguridad voy a hacer objeto expandir además. Esto ya sería innecesario. Y voy a fusionar todo lo que llevo en una sola figura con Unite. O unir en español. Con el Paint Light Bucket. Relleno el área que está aquí. Voy a objeto, vuelvo a expandir. Y vuelvo a fusionar. Y esto pues ya estaría resuelto. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo sobre todo lo demás para tener nuestra figura completa. Pero obviamente lo voy a hacer en silencio. Voy a poner musiquita, me voy a dedicar a esto un par de horas quizá. Y ustedes lo van a ver a una velocidad por 5. Entonces pues vamos a darle.
Y bueno, este es el arte terminado. La verdad es que me encantó el resultado. Ahorita mientras lo hacía se lo mostré a un amigo que es ilustrador y me dijo que se ve demasiado bien, que no parece Illustrator, y solamente cuando se hace zoom sí que se nota que es Illustrator. Pero por ejemplo al verlo así yo lo veo pues bastante similar al original. Miren el original. Voy a regresarlo al 100%. Miren el original. Miren el mío. El original. El mío. Entonces, pues sí. A veces tiene que ver con que usé muchos principios de la técnica real, de la técnica de tinta real al momento de construir esta. Entonces al seguir los mismos principios se obtienen resultados similares. Y bueno, no mucho más que agregar. Simplemente lleva tiempo. Prácticamente me tomó 3 horas hacer esta tinta. También tiene que ver con que hice todo con ratón. Me hubiera tomado quizá 1 hora menos haberlo hecho con tableta digitalizadora. Pero no quise hacer trampa. Sé que algunos de ustedes no tienen tableta digitalizadora y para mí era importante mostrarles que se puede lograr un buen resultado solo con ratón. Entonces, pues practiquen. Inténtenlo y van a ver que pues con unos cuantos ejercicios que hagan de este tipo van a poder entintar de una manera bastante eficiente y con un resultado pues genial. Y así no es nada imposible, no se necesita una tableta digitalizadora, no se necesita nada más que tiempo y práctica. Entonces pues a darle, chicos. No te vayas sin darle like, comparte y suscríbete si quieres ver más videos así. Te habla el profe Manuel y hoy estoy particularmente feliz porque tuve la oportunidad de entintar a un Goku. Nos vemos a la próxima.